días, un feliz sábado a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Vamos a colocarnos de rodillas primeramente para pedirle a Dios que nos pueda dirigir en nuestro culto de adoración en este día. Vamos a arrodillarnos para tener la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque después de algún tiempo, una vez más estamos aquí realizando este culto de adoración a ti, pidiéndote, Señor, que tú puedas dirigirnos, puedas recibir nuestra ofrenda, que traemos a ti nuestro corazón, nuestros cantos, Señor, y el mensaje que sea de bendición para cada uno de nosotros. Acompáñanos, Dios, en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en nosotros, que tu presencia pueda acompañarnos, que podamos, Señor, agradarte delante de ti. Santifica nuestra vida, Señor, limpia nuestra vida, y para que seamos dignos portadores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a entonar un canto, las estrofas del himno número 178, la segunda venida de Cristo. Vamos a colocarnos de pie para alabar el nombre de nuestro Dios. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz. Rey de reyes, Señor de señores, y hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que en este sábado tenemos para alabar el nombre de nuestro Creador.
Muy bien, vamos a entrar de lleno ya por el tiempo que tenemos al estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana hemos elegido el siguiente tema, referente al canto que acabamos de entonar. Nos habla acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque hemos visto durante estos últimos meses, incluso el año que acaba de transcurrir, muchas cosas interesantes, acontecimientos, y sobre todo lo que más nos ha llamado la atención es sobre los sucesos en algunos casos de algunos hermanos en la fe en Cristo Jesús. Por la situación que vive aún el mundo y por lo que aún atraviesa la sociedad con este problema de la pandemia, muchos han ido al descanso, y la palabra de nuestro Dios entonces tiene una promesa muy importante. Entonces, tantos hermanos cercanos en la fe adventista del séptimo día, tanto familiares de hermanos que creían entonces en la segunda venida de Cristo, han sido llamados entonces al descanso. Y sabemos muy bien que como fe adventista, esta fe se levantó proféticamente hablando en relación a creer eso, la segunda venida de Cristo. Pero pasan generación tras generación, pasa año tras año, y parece ser que el asunto se alargara más. Pero vamos a estudiar a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz del espíritu de profecía también, ¿qué ocurre con esta situación? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no vemos el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesús? Vamos a abrir el estudio de esta mañana. Hemos orado, hemos cantado a nuestro Dios. El título del tema que hemos elegido en esta mañana es la segunda venida de Cristo. ¿Somos responsables de su demora?, dice una pregunta abajo del título. La segunda venida de Cristo comenzó a resonar ya hace muchos años atrás. ¿Sí? La segunda venida de Cristo se anuncia desde el movimiento millerita, cuando Guillermo Miller se levantó a proclamar la venida de Cristo Jesús. Tomamos como referencia a eso porque fue el auge que tomó esta iglesia para poder traer hacia el mundo, hacia el oído, hacia los corazones, hablar de la venida de Cristo Jesús. Ese mensaje que forma parte de nuestra fe como adventistas, y por eso llevamos el nombre de adventistas, por el advenimiento, segundo advenimiento de Cristo. Nos los han dejado como herencia nuestros padres, nuestros abuelos, quienes nacimos de cuna adventista, y por la misericordia de Dios aquí seguimos creyendo. Pero la pregunta es, como dice abajo del título, ¿somos responsables de su demora? ¿Por qué Cristo aparece en las nubes de los cielos? En los últimos meses hemos tenido entonces las noticias tristes de personas que han ido al descanso, y hermanos con ese sentimiento de tristeza de decir, nos vamos a ver cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la esperanza que consuela a los corazones enlutados, a las familias enlutadas por la situación que se atraviesa hoy en día. Pero, como dice la pregunta ahí, ¿somos responsables de su demora? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros que estamos vivos aún por la misericordia de Dios, que creemos en la venida de Cristo para que esta situación se termine ya? ¿Cuál es la posición que nosotros como pueblo de Dios deberíamos entonces nosotros mostrar, deberíamos nosotros tener? Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios
Y nos vamos a ir a un texto que quizás es muy conocido por nosotros, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4, ¿sí? Segunda de Pedro 3, 3 al 4. Y allí entonces vamos a tener nuestra primera cita de esta mañana. En el libro de Segunda de Pedro 3, 3 en adelante. De alguna manera, hermanos, todos hemos pasado por esa experiencia de despedirnos de un ser querido, ¿sí? Como les decía hace rato, muchos hemos tenido la oportunidad, en la misericordia de Dios, de nacer de cuna adventista. Yo recuerdo cuando era niño, más pequeño, perder de la abuela paterna. La abuelita pues creía en el advenimiento de Cristo. Fue al descanso, y en la mentalidad de una persona pequeña, en mi caso, de decir, pues creemos que cuando Cristo venga vamos a ver a la abuelita. Y en nuestro pensamiento era de que, bueno, pues esto puede ser rápido, pero ha pasado mucho tiempo, ha pasado tiempo ya. Y viene meses, años, y la situación pareciera complicarse. Pero noten lo que dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos en adelante. Ahí lo tenemos en la pantalla también, y los que gusten pues leerlo directamente de sus Biblias. Voy a leerle lo que dice aquí. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, el versículo 4 hace una pregunta: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Noten la situación que ahora muestra el apóstol Pedro. Tanto Pedro y Pablo y todos los apóstoles creyeron en la promesa de Cristo. Los apóstoles fueron testigos de ver la ascensión de Cristo y decir la promesa que iba a venir por segunda vez. Ellos predicaron ese mensaje, ellos sostenían ese mensaje. Ahora el apóstol Pedro nos dice en su tiempo ya, ¿sí? Imagínense, eran pocos años, a diferencia de la nuestra, que Cristo se había ido al cielo y había prometido, pero ya en ese tiempo Pedro decía lo siguiente, que ahora en esta situación se iba a mostrar lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? A muchos de nosotros nos tocó, por la bendición de Dios, como les decía hace rato, venir de generaciones de adventistas. Nuestros abuelos predicaron, creyeron la segunda venida de Cristo. Ya descansan en el Señor, en la mayoría de ellos. Entonces, en este tiempo ocurre lo siguiente, que muchos comienzan a cuestionar: ¿dónde está la promesa del advenimiento de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si esto se notaba ya en los días del apóstol Pedro, y Pedro trataba de ayudar para que la iglesia se mantuviera firme en su posición, en su fe. Ahora, ¿qué sucede muchos años después? ¿Qué pasa 2000 años después?
con la promesa de Cristo Jesús venir por segunda vez. Hace 8 días atrás estuvimos visitando unos hermanos en la parte alta aquí del estado. Ustedes saben que con la situación de esta pandemia se han cerrado muchos centros o templos, como se les llama, de reunión. Me decían los hermanos, estábamos reunidos en un hogar, la hermandad aquí que la tenemos cerca se ha enfriado, ha perdido esa devoción de buscar a Dios, ya no quiere entonces buscar a Dios ni en sus hogares. Y comienza a reflejar, hermanos y hermanas, una situación fría, ¿sí? En la fe, en la promesa, como que la promesa entonces que Cristo nos dio como iglesia, como pueblo, se está perdiendo, se está olvidando. Ahora notemos esa situación, si agregándole a eso vendrán burladores. De aquellos que queden, ese poquito que quede sosteniendo la fe, todavía vendrán burladores a decir, ¿dónde está el cumplimiento entonces de lo que ustedes creen, de lo que ustedes predican? Y por el otro lado entonces están, ¿sí?, familias golpeadas, azotadas por la situación que se vive, sosteniéndose todavía con esa fe que tenemos de decir, cuando Cristo venga, entonces nos volveremos a encontrar. La palabra de nuestro Dios, entonces, nos dice lo siguiente, para que el apóstol Pedro comience entonces a ayudarnos un poco, a consolarnos, a darnos fortaleza en el nombre de Dios. Y dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, pero proviene del agua y por las aguas subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardándolos para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren lo que el apóstol Pedro entonces comienza a hacer. Les comienza a recordar, miren hermanos, sentémonos entonces en las bases que nosotros tenemos. Creemos que en su momento Dios actuó y destruyó al mundo con agua. Y los cielos y la tierra permanecieron ahí, Dios los conservó, pero Dios lo tiene preparado para su momento. Y el apóstol Pedro menciona, es que viene entonces el último día del juicio final. Y entonces está reservado la destrucción y la perdición de los hombres impíos. En el versículo 8 entonces de este mismo libro y este mismo capítulo, dice lo siguiente: mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora aquí hay algo interesante que vamos a estudiar. Porque dice la palabra de nuestro Dios por medio del apóstol Pedro que una de las situaciones por la cual esta situación se ha retrasado es porque no quiere, ¿sí?, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces entramos en un estado de confort, como diciendo, bueno, el mundo es tan grande, tan inmenso, como para que le prediquemos a todos. Llevará un tiempo. Y nos ha tocado entonces toparnos con hermanos en la fe que tienen un pensamiento, una visión diferente a la situación.
predicas tanto de la ley dominical, predicas tanto de la bestia, predicas tanto del papado, si no es el momento aún. Es más, vas a alarmar entonces a la hermandad. Si la palabra de Dios dice que tenemos que predicarle al mundo, entonces ¿qué mensaje hay que llevarle al mundo? Hoy en día, queridos hermanos, el asunto del ecumenismo ha abarcado tanto al mundo. Y yo les digo, si hay un mensaje que va a alumbrar a todo el mundo, es precisamente el mensaje de los 3 ángeles, porque lo recalca el libro de Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, todos los que estén en Babilonia. Por eso el título del mensaje decía claramente: la segunda venida de Cristo. ¿Somos responsables de su demora? Nosotros que creemos tenemos cierta responsabilidad de que Cristo aún no aparezca en las nubes de los cielos. ¿O será que a Cristo ya se le olvidó que va a venir a la tierra por segunda vez? Por eso la amonestación del apóstol Pedro sobre la iglesia en su momento también es para nosotros hoy. Y la palabra de Dios por medio del apóstol Pedro entonces está diciendo, cuando nosotros tomamos un estado de confort, de decir, bueno, no vemos nada serio, no vemos que esta situación se comienza a cumplir como nos han dicho. Entonces dice aquí la palabra de nuestro Dios por medio del apóstol Pedro, versículo 10, 3:10, 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La palabra de nuestro Dios dice que presenta la venida de Cristo como la llegada de un ladrón. Vendrá entonces en el momento que tu situación, tu posición espiritual menos lo estés esperando. ¿Por qué compara el apóstol Pedro la venida de Cristo como la llegada de un ladrón, como alguien que hurta? Porque alguien que hurta, alguien que roba, alguien que te hace daño, no te previene, no te avisa en decir, tal hora te visito a tu casa. Prepárate porque voy a robar, voy a hurtar. El ladrón llega cuando menos nosotros lo esperamos. Y el apóstol Pedro no es el único que ilustra la venida de Cristo como la de un ladrón. También el apóstol Pablo lo menciona. Y en la carta que le escribe a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sí. Pero si hay una cierta diferencia, por así decirlo, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas vosotros, hermanos, verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué el pueblo de Dios, sobre todo el adventismo, por qué no nos puede sorprender la venida de Cristo como un ladrón? Porque dice el apóstol Pablo, vosotros no estáis en tinieblas. O sea, la revelación de Jesucristo que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras y por medio de los testimonios, aquí está, ¿sí? Por medio de los testimonios, o sea, el espíritu de la profecía. Tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Tenemos suficiente luz para conocer la situación y el momento en el que nosotros estamos viviendo, atravesando. Pero la situación se torna complicada cuando la misma palabra de nuestro Dios, por medio ahora del espíritu de profecía, por eso nosotros como adventistas creemos en esta situación, la Biblia y el espíritu de profecía. Dice entonces el espíritu de profecía respecto a lo que estamos nosotros leyendo, que es una situación que lamentamos que se viva dentro de la misma fe.
Dice lo siguiente, esto está en Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas en la página 80, en el párrafo 3. Dice lo siguiente, comienza hablándonos en el tiempo de Noé. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra de Dios, que les habló por labios de Noé durante 120 años. Imagínense cuánta gente había ya en los días de Noé y de toda esa multitud de enorme población, dice el espíritu de profecía. Solamente, en ese momento, solamente 8 almas se salvaron. Durante 120 años, el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Noten nada más la manera en la que menciona la palabra de nuestro Dios, Noé. Y dice entonces, el conflicto de los siglos lo menciona. Si Noé estuviese hoy, en este día, y se levantara a predicar, lo tildarían una vez más como el loco de ese tiempo. ¿Sí? Ese predicador, dice, amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba durante 120 años. En la fe adventista lleva prácticamente más de 200 años sosteniendo, desde que nació con el movimiento milerita, predicando la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Noé le llevó 120 años. Pero su mensaje, dice la palabra de Dios, fue desechado y fue además despreciado. Se le tildó de loco. Ahora escuchen esta situación. Lo mismo sucederá ahora. Antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes, exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad. Pero para la mayoría de estas advertencias serán vanas. Una vez más la situación, ¿sí? Una vez más el mismo caso del tiempo de Noé, el antediluviano, se volverá a repetir en este último tiempo, se está repitiendo en este último tiempo, en esta generación, porque Jesús en Mateo 24 dijo que de esta generación no va a pasar, ¿sí? Entonces menciona el espíritu de profecía por medio del conflicto de los siglos. Si hoy estuviese este hombre, se le tildaría una vez más como un extremista, como un loco, un fanático. 120 años. Y en el momento de entrar al arca, solamente 8 entraron. Dentro de los 8 estaba incluido él. Ahora, la situación se complica, o como cristianos, hermanos, porque en el caminar del cristiano, en este caminar que Dios nos ha guiado durante este tiempo de llevar la palabra de Dios, nos hemos encontrado con personas que creen y amamos el mismo mensaje, y también por otro lado nos hemos encontrado con personas que desprecian, que rechazan el mensaje de la verdad presente. Dice la palabra entonces de nuestro Dios que eso ocurría con Noé. Y mayormente, hermanos, me ha tocado estar en algunos lugares a donde a veces los hermanos organizan brigadas y damos un tema en un parque. Y de repente llega una persona ahí a gritarnos, a decirnos de cosas, a llamarnos con palabras obscenas. Y entonces, hermanos, yo me imagino ahora toda esa presión de la gente en los días de Noé, diciéndole, estás loco, ¿sí? Es la misma situación, pero no me extraña tanto y no nos ponemos a discutir con esas personas, porque son personas que no aman a Dios, no creen en Dios.
Pero saben, la situación se vuelve triste cuando viene entonces desde la misma fe cristiana y sobre todo de la fe adventista. Cuando nos han dicho que leer este libro, ¿sí?, nos volverá loco, el conflicto de los siglos. Eso sí se pone triste, eso sí nos hace sentir un poco, nos da de qué pensar, de que la misma fe en la que se supone que creemos estos libros nos digan de esas cosas. Y saben, no me extraña tanto porque la situación ahí está, escrita está. Y continúa diciendo entonces el espíritu de profecía. Dice el apóstol Pedro, lo que acabamos de leer en 2 de Pedro 3, en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y pregunta el espíritu de profecía, ¿no oímos repetir hoy esas mismas palabras? Sí, lo hemos escuchado, nos las han dicho. Pero mire lo que dice aquí el escrito, Patriarcas y Profetas, página 80, párrafo 3. No solo por los impíos, sino también, dice aquí la sierva del Señor, sino también por muchos que ocupan los púlpitos en nuestra tierra. Miren lo que dice entonces la palabra inspirada. Lo que dice el apóstol Pedro de los burladores que te van a venir a decir dónde está la promesa de la venida de Cristo. No solo lo oímos repetir por boca o labios del impío, sino también sobre muchos de los que ocupan los púlpitos en nuestra tierra. ¿Y de qué manera la escuchamos? Dice aquí, no hay motivo de alarma. Dice, antes de que venga Cristo se ha de convertir el mundo entero y la justicia ha de reinar durante 1000 años. Paz, paz. Todo permanece así como desde el principio, que nadie se angustie por el inquietante mensaje de esos alarmistas. Esto es lo que se escuchaba decir. Esto es lo que se decía incluso en los días de los pioneros adventistas. Por eso Elena de White escribe esto. Porque la posición que ellos tenían, hoy como fe adventista creemos que después de que Cristo venga habrá 1000 años. No para que Satanás se arrepienta, como por ahí hoy en día salen los folletos impresos, sino es para que quede atado y el pueblo de Dios vaya 1000 años al cielo. Pero en los tiempos de Elena de White, entonces ellos creían que después de eso Dios iba a dar un 1000 años para que en ese proceso de tiempo entonces hubiese un arrepentimiento de todo el mundo y entonces ahora sí Cristo viniese por segunda vez. Es la aclaración que nos está dando aquí el espíritu de profecía, era lo que enseñaba, corregía entonces la fe adventista de ese tiempo. No solamente se oía repetir esas palabras por el impío, sino también por muchos que ocupan los púlpitos en la tierra. Y eso es lo que ocurre también hoy. En este tiempo, la palabra de nuestro Dios entonces nos está advirtiendo que lo que el apóstol Pedro decía, entonces comenzábamos nosotros a escuchar, nosotros también. No solo fue para el apóstol Pedro en su momento, sino también para la iglesia, para esta generación. Ahora, teniendo eso sobre nosotros, teniendo esos cuestionamientos, ahora cae sobre nosotros la responsabilidad de la demora también. ¿Qué responsabilidad nosotros pasamos a tener como pueblo de Dios el no ver todavía a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos? Dice entonces el libro de 2 de Pedro 3:12, esperando
y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esperar y a la vez apresurándonos para la venida de Dios? En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué es esperar y apresurar a la misma vez la venida de Cristo? El apóstol Pedro recalcó eso, porque ya nos habló de la situación de la posición del impío. Ahora nos dice, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Nosotros qué creemos? Dice, está bien, vamos a esperar, pero apresurar la venida de Dios, del día de Dios. ¿Y cómo se vive eso? ¿Cómo se aplica eso en el cristianismo hoy? Dice, entonces, el deseado de todas las gentes, en la página 587. El espíritu de profecía menciona lo siguiente: Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma, escuchen bien, no afirma que todo el mundo se convertirá. Entonces, ¿qué sentido tiene de llevar el mensaje al mundo? Ahora escuchen lo siguiente, no afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Ahora, notemos muy bien esta parte que Dios nos dice. Cristo nos dice que al llevar el mensaje a todos se van a convertir. Entonces, ¿qué sentido tiene el poder llevar la palabra de Dios a todo el mundo? En el libro de Mateo, capítulo 24, las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo 24, y es un verso muy, muy conocido. Dice la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas palabras son de Cristo Jesús, dar el evangelio, sí, a todo el mundo. Ahora viene Juan y en el libro de Apocalipsis o Revelaciones 14, en el verso 6, dice la palabra de nuestro Dios: vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este entonces viene a ser el complemento de lo que Cristo anunció allá, en el Monte de los Olivos. Ahora, en el mismo libro de Apocalipsis, ahora en el verso 18, dice lo siguiente: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Ahora, para ir entonces entendiendo esta parte, dice Apocalipsis 18 que el mensaje tiene que alumbrar al mundo. En pocas palabras, cuando Cristo venga sobre la tierra, no habrá una alma, una persona viva, sin que haya entonces escuchado, sin que haya visto, se le haya anunciado el mensaje de salvación. Por eso no habrá excusa ni pretexto de decir: yo nunca escuché, nunca me advirtieron, nunca me dijeron sobre la situación que se aproximaba. Pero dice la palabra de nuestro Dios que porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero ahora ese mismo verso nos dice algo clave que va en relación a lo que acabamos de leer en el espíritu de profecía. ¿Sí? Dio su Hijo para todo el mundo. Pero dice la última parte de ese verso: pero solamente los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Por eso deseo de todas las gentes en esta mañana nos dice que la predicación no es que todo el mundo, no espere que todo el mundo se convierta.
Porque al final de cuentas Dios nos ha dado la libertad de creer, de seguirlo si queremos, si de así lo deseamos o no. Él no nos obligará. Entonces vamos comprendiendo el sentido de predicar la palabra de nuestro Dios. Ahora dice la segunda parte de este párrafo: mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida de Dios, sino debemos apresurarla. Nos damos cuenta entonces cuál ha sido la demora de que Cristo no aparezca todavía en las nubes de los cielos. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida de Dios, sino debemos de apresurarla. Y miren cómo va de la mano el espíritu de profecía con la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Y Pedro nos dijo, esperando y apresurándonos para la venida de Dios. Esto es la posición que nosotros debemos alcanzar o debemos de obtener como profesos cristianos. En el libro de Jeremías 18, versículos 7 al 10. Miren lo que dice el profeta Jeremías 18, 7 al 10. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino para arrancar y derribar y destruir. Y si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré acerca de una nación y de un reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Esta situación entonces, hermanos, se adapta a lo que estamos nosotros leyendo hoy. Recordamos cuando Dios llamó al profeta Jonás y le dijo, ve a Nínive, porque Dios estaba dispuesto a destruirlo por la maldad que había. Era gente mala, gente sanguinaria, y toda la nación iba a perecer. Pero antes de destruirla, como siempre Dios lo hace, manda una advertencia a su tiempo, a su momento. Sabemos cómo actuó primero Jonás, pero al final de cuentas llegó. El profeta de Dios predicó. ¿Y cuál fue el resultado? Se arrepintió. Es lo que dice entonces el profeta Jeremías hoy. Dios dice que Él puede destruir a la nación, pero si se arrepintiere de su maldad, yo también voy a desistirme del mal que había pensado hacerle. Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, Dios nos está hablando por medio de las edades, por profetas, por siervos de Dios enviados, por los escritos de la Biblia y el espíritu de profecía. Dios ha usado a los hombres con la inspiración divina, el Espíritu Santo. Y nos comienza entonces a exhortar a nosotros hoy de la responsabilidad que tenemos de su demora. Por ejemplo, un profeta más de Dios le dijo, a ti, hijo de hombre, te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Sí, Isaías 58:1 anuncia la rebelión, el pecado de mi pueblo. Entonces nos estamos quedando cortos en llevar en sí la responsabilidad, ¿sí?, que Dios nos ha dejado. Jonás actuó, ¿sí? Jonás, al final de cuentas, después de también siendo exhortado, y es una lección para nosotros hoy, porque el impío va a perecer por su pecado, y si nosotros que conocíamos no cumplimos con nuestro deber, también va a morir el impío, le dijeron al profeta Ezequiel. Va a perecer por su pecado y la sangre de él, entonces va a caer sobre ti. La palabra de nuestro Dios entonces es muy acertada
y es muy correcta al decir. Voy a leer lo que dice Ezequiel 33, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la voz de mi boca, y la amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera el impío, impío, de cierto morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se apartare, él no se apartará. Si él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y Dios estaba cumpliendo este principio sobre Jonás. Cuando Jonás huyó, no quiso ir a Nínive, Dios estaba por cumplir la muerte de Jonás. Primero provocó esa gran tempestad en el mar y Jonás fue lanzado entonces a las aguas. Un gran pez lo esperaba allí. Jonás iba a perecer, hermanos, porque estaba huyendo de Dios, estaba desobedeciendo la orden de Dios. Y iba a perecer el pueblo también. Y la sangre de ese pueblo iba a caer sobre, la responsabilidad iba a caer sobre Jonás. Pero dice la palabra de Dios en Jonás 3, 5 y 10. Vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintiéndose del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Es lo que dijo entonces en la anterior cita en Jeremías 18, 7 a 10. Dios había sentenciado a Nínive, pero la presencia del profeta Jonás hizo que llevase el mensaje correcto y se arrepintieran de su pecado. El pecado de Nínive había sido tanto que había llegado hasta la presencia de Dios. Y como en los días de Noé, también usó a su siervo Noé, pero el mundo no quiso escuchar el mensaje de salvación. Hoy en día entonces estamos nosotros, ¿sí?, para que podamos también gozar de esas experiencias que las hay en el lapso de la historia bíblica. Este es otro ejemplo. En los días entonces de Israel en el desierto, habló todavía Dios a Moisés: dirás a los hijos de Israel, yo os saco debajo de las cargas de Egipto, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que le daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os la daré para heredad. En el libro de Números 14 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Diles: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vosotros, contados según todas vuestras cuentas. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, y no conoceréis ni quebrantamiento de la promesa. O sea que esa generación que estaba saliendo de Egipto, aquella generación que vio abrirse el mar cuando venían los egipcios detrás y no había salida, la única salida era de frente, y frente tenían al mar, y Dios los libró, cruzaron, se abrió el mar y caminó allí Israel. A esa generación les dijo: miren ustedes, en ustedes cumpliré mi promesa que le hice a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero 40 años después, la situación cambió. Porque dice la Escritura que de esa generación que salió de los 600,000, porque se contó hombres y mujeres, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Y fue Josué y Caleb. Pero de las demás personas, todas perecieron en el desierto. Murieron en las guerras, las batallas, murieron picadas por la serpiente, se murieron al comer tantas codornices, porque no quisieron el maná. Y esa generación pereció, no conoció la tierra prometida. Por eso dice la palabra de nuestro Dios claramente por el profeta Jeremías, que Dios puede cambiar, pero no tanto porque así sea el deseo de Dios, sino por nuestra posición,
por nuestra desobediencia. Él no puede cumplir su promesa con una persona que es desobediente. Por eso Dios nos habla a tiempo, a su momento. Otro caso tenemos aquí. El caso de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Se acuerdan quién era Elí? ¿Quién fue Elí? Era un sacerdote. ¿Y qué ocurrió con Elí, el sacerdote? Miren, hermanos, esto es un claro ejemplo de la situación triste que puede ocurrir en nosotros también. Si nosotros no llevamos con responsabilidad, dice la palabra de Dios por medio de Primera de Samuel 2:30 al 31. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mi de mí perpetuamente. Mas ahora dice Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo, el brazo de tu casa y tu padre, y no haya viejo en tu casa. Miren qué triste situación de él. Un hombre que sobre sus hombros llevaba la responsabilidad, era el que se comunicaba con Dios. Sus hijos rebeldes se perdieron. Y por último, Elí fue sentenciado también. Dios había prometido a sus padres, a la generación antes de Elí, que Dios los iba a guiar perpetuamente. Era la promesa de Dios. Pero lamentablemente en el caso de Elí, sus hijos se perdieron en el camino. ¿Sí? Y Dios entonces tuvo que recoger esa promesa, sus palabras que había hecho con anterioridad. Y esto nos lo dice entonces muy claro el apóstol Pablo. Miren lo que Pablo escribe entonces ahora en la primera el libro escrito a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que sujeto mi cuerpo. Miren, ¿qué es lo que hacía Pablo? Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser el reprobado. Noten nada más la situación de Elí, el que amonestaba, el que corregía, el que llevaba el mensaje de Dios, porque con él se comunicaba con el sumo sacerdote y se lo llevaba al pueblo. El que tanto entonces ayudó y Dios lo usó en su momento. Al final de cuentas le retiran entonces la promesa y dicen: y en tu casa, en tu descendencia, nadie llegará viejo. Y Pablo dice claramente que debemos de sujetar nuestro cuerpo y ponerlo al servicio de Cristo, porque no habiendo yo sido un predicador o predicado a otros, yo mismo venga a ser el reprobado. ¿Y de qué manera entonces se comienza el cumplimiento de esta situación? Miren lo que pasó entonces en los días de Nínive. En 40 días Nínive será destruida si los ninivitas no se arrepentían. A Israel le dijeron: los voy a meter a la tierra, porque allí entonces levanté mi mano y le dije, le prometí eso a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Dios les dijo claramente: pero si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. El Señor hablaba a Moisés en camino a Canaán, ¿sí? Pero si ya lo haces, las condiciones, los mandamientos, yo voy a cumplir mi palabra. Tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, le habían dicho a Elí. Pero si caminas por las sendas de justicia. Ahora, esta es las cláusulas, las condiciones
que les puso en su momento a ese pueblo. Y conocemos la historia de estos 3 casos, donde terminaron esta situación. Los ninivitas se arrepintieron. Esa generación que salió de Egipto jamás conoció la tierra prometida. La situación de Elí fue retirada entonces la bendición de Dios, que le había dicho que perpetuamente, o sea, para siempre yo te voy a guiar, voy a estar contigo. Saben, hubo una promesa de nuestro Señor Jesús sobre los verdaderos discípulos y apóstoles. Ir y predicar el mensaje a todas las naciones. Y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo Dios nos va a acompañar? Dijo Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero saben, hermanos, hay una cita que a mí me estremece y me hace pensar nuestra condición actual como pueblo. Esa condición, si nosotros continuamos de esa manera, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, el Espíritu de profecía, no lo digo yo. Esta cita es contundente. Esta cita entonces es para nosotros, para este tiempo. Dice aquí el Espíritu de profecía. Esto está en el libro de Alza tus ojos, en la página 129, en el párrafo 3. Vamos a ponerlo esto en la pantalla para que lo leamos juntos y veamos lo que Dios nos está pidiendo o nos está advirtiendo a nosotros. Aquí está. Esto es lo que dice entonces el Espíritu de profecía. Alza tus ojos, página 129, en el párrafo 3. Esto es la misma condición como para el pueblo de Israel en el desierto. Es un ejemplo claro de lo que Dios puede hacer. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. ¿Escucharon? El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo ¿de qué? De escogidos que le servirán. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. No quisieron rechazar. Es más, junto con el imperio romano crucificaron a Cristo. Eso es otro ejemplo claro también. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio. Escuchen bien, Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Y nos lo dijo el profeta Jeremías. Cuando una iglesia, ahora escuchen esto, ahora a nosotros nos habla, porque nosotros somos la iglesia. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor. ¿Qué es ser infiel? Si humanamente hablando, una infidelidad es una situación dura, difícil, no fácil de superar. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa, dice, cuán alto y sagrado pueda ser su llamado. Así seas Israel, así seas el pueblo judío, así seas el escogido, así seas Elí, así seas quien seas. Un sacerdote, un gran predicador, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado. Dios no puede seguir trabajando con ella. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios en esta mañana? Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Lo está diciendo entonces un escrito, un párrafo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor. Se lo aplicó Dios en la historia a su mismo pueblo. Los judíos fueron un ejemplo. Los israelitas fueron otro ejemplo. Israel en el desierto. Elí otro ejemplo. El pueblo de Dios fue destruido por Babilonia.
Y por esa razón Daniel llegó cautivo a Babilonia. Daniel en el capítulo 9 le dicen que su pueblo iba a regresar. Jerusalén fue reconstruido. Y una vez más vino Jesús y le dijo, va a ser destruido. En el año 70 ocurrió eso. Pueden leer la historia en el conflicto de los siglos. La palabra de nuestro Dios, hermanos, no se equivoca. Si nosotros llegamos a ser infiel a la obra del Señor, otros serán escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Otros serán entonces los escogidos para que donde Dios utilice para llevar el mensaje de salvación. Porque Apocalipsis 18 lo hemos leído, dice que el mundo terminará siendo alumbrado con la gloria de Dios, o sea, con su mensaje. Ahora, esta es una visión del año 1856 de nuestra hermana Elena de White. Ella escribió esto en 1856. Se me mostró el grupo presente. A ver, vamos a hacer un poco pequeño, no se ve ahí. Se me mostró el grupo presente en la conferencia. Dijo el ángel, algunos serán alimento para los gusanos. Esto escribe Elena de White en 1856, refiriéndose en su momento a la iglesia ahí presente. Se me mostró el grupo presente en la conferencia, dijo el ángel, algunos serán alimento para los gusanos. Algunos sufrirán las 7 últimas plagas. Algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Recordemos que ese pueblo siempre predicaba fervientemente, hermanos, encontrarse con Jesús en las nubes de los cielos. No les tocó esa generación. Pero si ellos llegaban a ver la segunda venida de Cristo, dice que ella la particionó. Sí, en 3 partes a esa iglesia de ese tiempo. Número 1, algunos serán alimento para los gusanos, o sea, van a ser llamados al descanso. Otros sufrirán las 7 últimas plagas. El tercer grupo, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 131 a 132, 1856. Ahora, a esa generación no les tocó ver la segunda venida de Cristo, ¿sí? Esta última generación le tocará. Si a nosotros entonces nos tocase ver, hermanos, ¿a cuál de los 3 grupos estamos nosotros preparados de estar cuando Cristo venga por segunda vez? Si en la voluntad de Dios entonces nos llamase al descanso, que sea entonces la voluntad de Dios y con una esperanza en Cristo Jesús. Pero sería triste estar vivos y haber sufrido entonces las 7 últimas plagas. Sería una gran bendición en la gran misericordia de Dios estar vivos, permanecer sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús, hermanos. Hay muchas promesas para el pueblo de Dios, para aquel que cree en la segunda venida de Cristo. Falta entonces consagrar nuestra vida a Dios. Que si hoy Cristo viniese, ¿en cuál de esos 3 grupos estaríamos nosotros considerados?
Dice el manuscrito 19, página 176, 1898. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. ¿Se dan cuenta? Por eso decía la cita de 1856. Algunos van a estar vivos cuando Cristo aparezca en la nube de los cielos, pero habrán sufrido las 7 últimas plagas. Y esta otra cita entonces dice lo siguiente, que muchos que han tenido la oportunidad de unirse al pueblo de Dios, que guarda los mandamientos, o sea, el adventismo del séptimo día, pero no hay consagración. Vivimos con la misma espiritualidad como las iglesias nominales. Dice Dios, vas a recibir las plagas ciertamente como esas iglesias que se están oponiendo a la ley divina. Qué tremendo esta situación, 1856-1898. La pregunta es, miren cuánto tiempo tiene de haberse escrito estas dos citas. ¿Cómo estamos viviendo hoy nosotros? ¿Cómo está nuestra situación espiritual? La palabra de nuestro Dios entonces nos dice que debemos de prepararnos con temor y temblor. En el libro de El Evangelismo, en la página 504-505, encontramos esta cita. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. ¿Sí? O sea, hoy parece ser que la iglesia se ha cansado de esperar. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Incluso algunos están acomodando la venida de Cristo ya para el 2031 y ponen sus esperanzas que por lo menos ya estamos menos de tiempo. ¿Sí? Cuando la Escritura no ha dicho eso. Ellos se consuelan en saber que ya a pocos años Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Si nosotros cumplimos nuestra misión, Cristo pudiese venir antes. Pero dice aquí la sierva del Señor, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. ¿El plan de Dios cuánto era? 40 días. Pero por la incredulidad de ese pueblo de Dios, este tiempo de días se convirtieron en años. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán, a establecer allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad. Ahí está. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio. ¿Se dan cuenta por qué es lo que va a causar en nosotros hoy? Aquel que murmura, cuestiona, es rebelde, tiene odio en su corazón. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años de incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Ahora, dice lo siguiente: los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Ahora, ¿por qué no llegamos a nosotros, este Israel moderno? ¿Por qué no llega a la Canaán celestial? En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. O sea que Dios está diciendo, yo no soy responsable de esa demora. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios
nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza tantos años. Llega el momento, queridos hermanos, cuando el problema, la opresión, la tristeza, la enfermedad nos tiene bien encadenados, que uno anhelara que todo esto se acabara ya, se terminara ya. Pero dice entonces esta cita, la incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado, de tristeza, tantos años. Y aquí encontramos entonces la respuesta a la pregunta en el título del tema. ¿A qué se debe la tardanza de Cristo Jesús? Pues somos nosotros mismos, nuestra falta de consagración, nuestra falta de fe por la incredulidad que nos ha envuelto, las contiendas entre nosotros mismos. Nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años y nos seguirá manteniendo si nosotros continuamos bajo la misma posición. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 77 y 78. Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debe terminarse en la tierra. En vez de estar teniendo nuestra falta de consagración, nuestra incredulidad, deberíamos estar cumpliendo entonces con eso. El mensaje del tercer ángel debía predicarse en las mentes de los creyentes. Debía dirigirse hacia el santuario celestial, donde Cristo había entrado para realizar la expiación por su pueblo. Había que llevar adelante la reforma del día de reposo. La brecha abierta en la ley de Dios debía de ser reparada. Como dice entonces el profeta Isaías, reparadores de portillos, restauradores de calzado para habitar. El mensaje debería proclamarse en alta voz para todos los habitantes de la tierra y pudieran recibir la advertencia. El pueblo de Dios debería purificar sus almas mediante la obediencia de la verdad y estar preparados para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. ¿Cómo nos debe de encontrar Jesús cuando Él venga por segunda vez? Dice, debemos de presentarnos delante de Él sin mancha. O sea, el pecado no debería de estar en nosotros. Lo dice claramente el libro de Hebreos. Procuremos todos la santidad. De lo contrario, nadie verá al Señor. Los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto. ¿Ha fallado la promesa de Dios? Responde ahí, nunca debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. No ha fallado. Y ahí cabe decir lo que decía el apóstol Pedro, esperando y acelerando la venida de Dios. ¿De qué manera vamos a esperar y a la vez vamos a acelerar la venida del Señor? Cuando nosotros cumplamos entonces el cometido. Cuando nosotros cumplamos entonces aquel llamado que un día Cristo nos hizo para alistarnos en las filas de este pueblo que espera a su Señor. Pero la falta de consagración nos está impidiendo entonces cumplir con lo que Dios tanto nos exige como su pueblo. Hermanos y hermanas, esto entonces es una exhortación para nosotros. Que nuestra situación fría o nuestra situación tibia, que es la peor como cristianos, ¿sí?, sea quitada de nosotros y podamos someternos entonces a lo que Dios nos está pidiendo.
Dios quiere, hermanos, que no nos encuentre así durmiendo, como la parábola de las 10 vírgenes. Estar preparados, haber hecho preparativos a su tiempo, a su momento, y que la venida del Señor no nos sorprenda entonces como a un ladrón. Ahora tenemos nosotros la oportunidad, como decía allí la escritura, el espíritu de profecía. Llevemos al mundo, prediquemos al mundo el plan de salvación. Del mundo dependerá y de nosotros dependerá si queremos obedecer y aceptar las promesas. Pero no quedará ninguna raza, ninguna tribu, ninguna lengua, ningún ser humano sobre esta tierra vivo cuando Cristo venga en decir: nunca supe yo de la venida de Cristo. Yo nunca me enteré, nunca me amonestaron, nunca me predicaron de esto. Cuando todo esto se haya alcanzado, entonces Cristo vendrá por segunda vez. Si ya nos cansamos de este mundo de pecado, de dolor, de tristeza, de muerte, tomemos fuerza, tomemos calor espiritual de la frialdad de los otros que han abandonado esta fe y prediquemos entonces la segunda venida de Cristo. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda quedar con nosotros en este sábado. Vamos a entonar las estrofas del himno número 172, El Rey que viene, cerca está. Y vamos a colocarnos de pie para alabar el nombre de nuestro Dios. 172, El Rey que viene, cerca está. Murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí la lucha seguirá. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para tener la palabra de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. En esta mañana, Señor, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, y el espíritu de profecía nos amonestan, nos hablan, Señor, a tiempo para poder, Señor, corregir, reformar nuestra vida y que haya un reavivamiento también en nosotros. Quizás, Señor, tu pueblo, estamos perdiendo el sentido de haber sido llamados, Señor, a estas filas. Hemos perdido quizás, Señor, el verdadero mensaje. Nos ha invadido, Señor, la frialdad, la mundanalidad. El ecumenismo, Señor, ha hecho muchos estragos en tu verdadero pueblo. Ha perdido los verdaderos mensajes que habría que darle a este mundo. Y Señor, tenemos cierta responsabilidad de que Cristo aún no haya aparecido en las nubes de los cielos. No hemos predicado el mensaje de verdad presente de este tiempo. Hay un mensaje especial que tú le diste a esta fe adventista, el mensaje de los 3 ángeles. Y ayúdanos, Señor, a cumplir con el cometido para que la luz de tu verdad alumbre a todo el mundo. Somos nosotros los responsables de llevar tu palabra. Los ángeles quisieran hacerlo, pero no a ellos fue designado. Ayúdanos, Señor, a cumplir, a dar buen testimonio de nuestra fe. Bendice a tu iglesia, a tus obreros, a tus misioneros, quienes están, Señor, han tomado esa responsabilidad de hacerlo. Dirígelos, pon, Señor, el verdadero mensaje sobre sus labios y que haya un testimonio de vida personal, Señor, adecuada también, porque de lo contrario, el no consagrar nuestra vida de nada nos serviría. Como decía Pablo, haber llevado el mensaje a otros y que al final nosotros seamos los que nos perdamos. Bendice, Señor, a cada familia, a cada corazón triste. Que la esperanza, Señor, no muera en nosotros de los que estamos vivos, de un día encontrarnos, Señor, cuando, Señor, suene la trompeta. En aquella resurrección, Señor, en aquella resurrección especial también, la que menciona tu palabra. Podamos, Señor, estar reunidos para ver a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Te pido, Señor, que bendigas a los necesitados, a los que están, Señor, en las cárceles, de alguna manera, Señor, inocente, pagando algo que no ellos hicieron, pero, Señor, tú eres un Dios justo, que la justicia tuya las alcanzará en su momento. Por las viudas, Señor, los huérfanos, los desamparados, tú seas con ellos, Padre eterno. Ayúdanos a encontrar tu verdad. Estamos llenos, Señor, de tanto engaño, tantos vientos de doctrina, tantas cosas de personas que esperan tu venida, que han torcido la verdad, han inventado cosas diferentes. Pero, Señor, en tu gran misericordia, tú has dejado una verdad pura. Bendice también, Señor eterno, a nuestros vecinos de este lugar. Que ellos en su momento puedan conocerte también, puedan experimentar qué es vivir contigo. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.